Hola amigos del arte de la ficción. El día de ayer se celebró el cumpleaños de Mario Vargas Llosa y aquí en este canal hemos querido dedicarle un video hablando de las primeras publicaciones que nuestro premio Nobel tuvo en diarios, como también hablar de su primera obra teatral. Así que pasemos directo al asunto. Todos sabemos que Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936, pero luego se fue a vivir a Bolivia. Regresa al Perú, a Piura, y luego cuando conoce a su padre se va a vivir a Lima. Estudia en el Colegio de La Salle de Breña los años 1947, 1948 y 1949. Luego pasa a estudiar al Colegio Leoncio Prado, los años 1950 y 1951. En el verano de 1952, durante las vacaciones escolares en el Perú, a sus 15 años, el futuro Nobel trabaja en el diario La Crónica. ¿Cómo consigue ese trabajo? Pues por su padre, Ernesto Vargas. Pues él, el padre, era representante en el Perú de la Corporation Hearst, que tenía entre sus propiedades la agencia de noticias International News Service. Así pues, es por contacto y ayuda de su padre que Mario Vargas Llosa se vuelve periodista, pero periodista al viejo estilo, entre amanecidas, humo de cigarrillo, mucha calle y bastante alcohol. Es aquí donde Vargas Llosa conocería a Carlos Ney Barrionuevo, el periodista que le presentaría la literatura de John Dos Passos, Hemingway y la generación perdida de Estados Unidos. Y es el 16 de febrero de 1952, en la página 2 del diario La Crónica, donde aparece por primera vez el nombre de Mario Vargas Llosa, firmando un artículo que se titula Esfuerzo a favor del teatro en el Perú, que inicia así. El teatro, que con toda justificación fuera llamado una vez la conjunción de las artes, atraviesa en nuestro medio una franca etapa de recuperación, merced a la magnífica labor cumplida por la Escuela Nacional de Arte Escénico, instituto que desde unos meses viene siguiendo un estudiado plan de actuaciones para atraer al público peruano hacia el arte teatral, cuando parecía que éste había fallecido definitivamente como diversión popular. Su trabajo en la crónica duraría hasta finales de marzo de 1952. Su padre, Ernesto Vargas, se enteraría de las amanecidas y los lugares pecaminosos que visitaba su hijo en compañía de sus amigos periodistas. Así pues, iría a hablar con el jefe de la crónica y renunciaría a nombre de su hijo. Ahora bien, no solamente Vargas Llosa publicaría para la crónica el año 52, también lo haría para el diario La Industria de Piura. Según cuenta el mismo Vargas Llosa, trabajar en la crónica hizo que olvidara matricularse en el Colegio Leoncio Prado para cursar el quinto año. Bueno, yo creo que no se olvidó, sino que lo dejó pasar a propósito. Entonces, acordándose de que tenía que volver al colegio, habló con su tío Lucho Llosa para que hablase con Luis Marroquín, director del Colegio Nacional San Miguel de la ciudad de Piura. La admisión fue inmediata y el 29 de marzo, un día después de su cumpleaños número 16, viajó hacia el norte. Por esas mismas fechas, el diario La Industria estaba buscando a un profesional del periodismo escrito para ganarle en ventas al diario El Tiempo, de la misma ciudad de Piura. Así pues, llega a las redacciones de La Industria el periodista Pedro del Pino Fajardo, y es este quien contrata a Mario Vargas Llosa, joven promesa del periodismo, recién llegado a la ciudad norteña. Así que el jueves 10 de abril de 1952, en el diario La Industria, sale publicado una pequeña crónica titulada Mis primeras impresiones al llegar a Piura. El texto inicia de esta manera. No es la primera vez que estoy en Piura. Hace algunos años, niño todavía, viví en esta cerca de un año.
Luego, el viaje a la capital y entre el bullicio novedoso de sus mil variedades, el recuerdo de esa época quedó momentáneamente trunco. Pocos momentos antes de llegar a esta ciudad, busqué ansiosamente en mi corazón el recuerdo de ella y de su gente. Este apareció impreciso, vago. Encontré algo como un recuerdo tibio de una ciudad alegre, sencilla, joven. Es también en Piura donde escribe su primera obra teatral, La huida del Inca, una pieza que contiene un prólogo, tres actos y un epílogo. Esta obra se representó el 17 de julio en dos funciones, Bermud y Noche. En esta obra intervienen nueve personajes, que son los siguientes: un anciano, un joven escritor, el Inca, un sacerdote, una doncella cautiva, dos vestales, dos doncellas que brindan información al Inca, Urcos, el hermano del Inca, que es el traidor en la obra, y Untar, sobrino del Inca y futuro gran guerrero. La obra trata sobre la historia que le cuenta el anciano al joven escritor sobre la traición de Urcos a su hermano, el Inca. Urcos se asocia con un sacerdote para atacar al poblado de Rumis, donde hay una doncella cautiva, doncella de la cual el Inca está enamorado. La obra inicia con el joven escritor buscando el camino de regreso al Cusco. En su trayecto se topa con el anciano. Este lo guiará en su camino de regreso mientras le cuenta la historia de la huida del Inca. Los que han leído las obras teatrales de Vargas Llosa observarán que desde siempre el autor ha trabajado en dos niveles de representación. La primera, en la huida del Inca, es la del joven y el anciano contándole la historia. Y en segundo plano está la representación de lo que el anciano cuenta. Lo mismo ocurre con La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo, La chunga y las demás obras teatrales de Vargas Llosa. Siempre hay dos planos, dos niveles de representación. De regreso en Lima, en 1953, nuestro premio Nobel consigue un trabajo como colaborador en la revista Turismo de Jorge Holguín Lavalle. Aquí trabajó por 2 años y es en esta revista donde al parecer publicó su primer cuento. El cuento se titula El Callejón e inicia así. El callejón de la esquina ejercía sobre mí poder hipnótico. Desde la azotea de la casa, cuando lograba hurtarme unos minutos a la vigilancia de la terrible Angelina, moderna mancel Ágata con plumero y todo, me quedaba contemplando con envidia aquel agujero rodeado de puertas pequeñitas de las que salían a toda hora innumerables muchachos para organizar baturrillos milagrosos. Era de ver aquellos juegos, la gritería que se armaba a cada instante encandilaba al barrio sacando a las casas vecinas de su continua siesta. Las ventanas se llenaban de mujeres encolerizadas que con el puño en alto pedían a gritos tormentos infernales para los chiquillos del callejón. Estos continuaban sus juegos impasibles, salvo algunas veces que coléricos por la considerable dosis de insultos recibidos, tranquilizaban definitivamente a los moradores de una casa rompiéndoles los vidrios a pedradas. El cuento continúa con el niño hablando con un callejón que ha tomado la forma de un anciano borrachín tirado a la sombra de una pared. Pasan los años y Vargas Llosa empieza a colaborar en otros diarios, como en el suplemento El Dominical del diario El Comercio, donde publica el cuento El Abuelo en 1956, cuento que es parte de su libro Los Jefes, libro de cuentos que ganó el Leopoldo Alas en 1959. Y allí el resto es historia. Y bien, este programa ha querido rendir tributo a nuestro más grande novelista y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse al canal, compartan, comenten cosas de literatura, por favor. Y conmigo será hasta el próximo programa. Chao.